En los últimos años, la transformación digital de la industria dio un salto gigante, y gran parte de esa revolución se debe a una sigla que cada vez escuchamos más, el IIoT. El Internet de las Cosas Industrial es una subdisciplina del IoT tradicional, pero enfocado directamente en el mundo de la producción, la energía, la logística y la automatización. ¿Pero de qué se trata? De conectar máquinas, sensores, sistemas y plataformas inteligentes a través de Internet para que colaboren entre sí, compartan datos en tiempo real y mejoren su eficiencia, su seguridad y su capacidad de adaptación. En el corazón del IoT encontramos tecnologías como sensores inteligentes, plataformas IoT, computación en la nube y en el borde, inteligencia artificial, machine learning, visión por computadora y mucho más. Cada una de ellas permite tomar decisiones automáticas, anticipar fallas, optimizar procesos y crear industrias mucho más resilientes y sostenibles. Bienvenidos a Works of Science. Hoy vamos a ver cómo el Internet de las Cosas Industrial está cambiando para siempre las industrias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. En esta oportunidad hablaremos del IoT, que son las siglas del Industrial Internet of Things, o en español, Internet de las Cosas Industrial. Esta tecnología disruptiva y que es una subdisciplina del Internet de las Cosas tradicional, está haciendo un verdadero cambio de paradigma en cómo las industrias operan, monitorizan y optimizan sus procesos. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos empíricamente cómo el IoT está transformando distintos sectores industriales. Antes de empezar y como es de costumbre, voy a saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias, Javi. El tema de hoy me encanta. El IoT me parece fascinante. Todo lo que combina sensores, datos en tiempo real, IA y tecnología industrial es increíble. Estoy lista y emocionada por empezar. Excelente. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, esta fue liderada por el Dr. Lukáš Beno y equipo de la Universidad Tecnológica Eslovaca, en Bratislava, Eslovaquia. Nos situamos en el contexto de la automatización industrial. Estos investigadores presentan una solución que permite controlar a las máquinas a través de la voz humana, a través de la sinergia de diferentes tecnologías disruptivas, como los contenedores, la computación en el borde o Edge Computing y los PLCs. Vamos a verla. Un PLC o Programmable Logic Controller es una pequeña computadora industrial que controla máquinas como cintas o robots. Son muy confiables, pero difíciles de actualizar. Para resolver esto, los investigadores usaron contenedores, que son como cajitas virtuales, donde va todo lo necesario para que una aplicación funcione. Así, se pueden mover fácilmente entre distintos equipos sin problemas. Estos investigadores desarrollaron 3 contenedores, uno que convierte la voz en texto, otro que interpreta ese texto y controla una máquina real, y un tercero que opera una máquina virtual simulada. Todo el sistema funciona sobre un PLC industrial llamado Revolution P, conectado a sensores, luces y motores. Lo más destacado es que no requiere conexión a Internet, ya que todo se procesa localmente gracias al Edge Computing. El sistema se controla por voz usando comandos para iniciar una operación, detenerla, mover herramientas o cintas. También ofrece un panel visual accesible desde una computadora que muestra en tiempo real el estado de luces, sensores y niveles de agua. Además, al estar todo encapsulado en contenedores, las actualizaciones pueden realizarse de forma remota desde la nube, sin necesidad de interrumpir la producción ni acceder físicamente al dispositivo. Este avance es clave porque se alinea con los principios de la industria 5.0, que busca fábricas más humanas, seguras y sostenibles, donde personas y máquinas colaboran. El sistema, desarrollado en Europa, es seguro, rápido y escalable, y puede integrarse tanto en entornos reales como virtuales, e incluso adaptarse a distintos dispositivos industriales a nivel global. En conclusión, este avance combina lo mejor del reconocimiento de voz, la computación distribuida y la flexibilidad del software moderno. Todo eso llevado al corazón de la industria. Una nueva forma de interactuar con la tecnología, una nueva forma de producir. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, les voy a pedir por favor que se suscriban, que activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen por favor a nuestro canal de WhatsApp, en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Desde ya muchísimas gracias. Con respecto a la segunda investigación, esta fue liderada por la doctora Fatem Khalid Karim y equipo de la Universidad Princesa Noorad bin Abdurrahman en Arabia Saudita.
En este estudio presentaremos una solución de ciberseguridad aplicado al mundo del IoT. Combinando inteligencia artificial, algoritmos basados en la naturaleza y análisis de datos, estos investigadores proponen una novedosa solución para proteger las fábricas del mundo. Vamos a verlo. Imaginemos una fábrica completamente automatizada, donde todo está conectado a Internet. Esta conexión mejora la eficiencia, pero también la expone a ciberataques. Para proteger estos sistemas, este equipo de científicos desarrolló un nuevo método de detección de ataques, combinando distintas técnicas avanzadas de IA. Primero, preparan los datos usando una técnica llamada normalización min-max, que ajusta todos los valores a la misma escala para que el sistema los procese sin confusión. Luego, seleccionan solo la información más útil con un algoritmo llamado chameleón, que identifica las variables clave y descarta lo irrelevante, mejorando así la precisión y velocidad. Con los datos optimizados, se aplica una red de creencias bayesianas, un modelo que razona con probabilidades y puede detectar posibles ataques incluso con información parcial o incierta. Y para que este modelo funcione aún mejor, se utiliza un algoritmo inspirado en los gorriones, el Sparrow Search Algorithm, que simula cómo estas aves buscan comida en grupo. Algunos exploran, otros siguen y otros vigilan por si hay peligro. Este algoritmo permite ajustar automáticamente los parámetros del modelo bayesiano para que funcione mejor. ¿Y funciona? Sí, y con excelentes resultados. El sistema fue evaluado con 2 conjuntos de datos reales sobre ciberataques y logró detectar las amenazas con una precisión de hasta el 98,9%. Incluso reconoció ataques complejos, como aquellos diseñados para pasar desapercibidos, manteniendo además un nivel de error muy bajo. Es, sin duda, una herramienta prometedora para proteger la industria. En conclusión, este estudio demuestra que, combinando técnicas de IA, algoritmos inspirados en la naturaleza y un buen análisis de datos, podemos hacer que nuestras fábricas estén mucho mejor protegidas contra ciberataques. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el investigador Hitesh Ninama y equipo de la Universidad Devi Algiria en India. En este estudio presentaremos una solución basada en inteligencia artificial y visión por computadora que permite automatizar la lectura de los medidores analógicos, sí, los que tienen aguja. En muchas fábricas son muy utilizados, ya que son de bajo coste y son muy durables, pero tienen una contra: su lectura es manual, es lenta y en algunos casos peligrosa para el personal, y fundamentalmente no se pueden monitorizar remotamente. Vamos a ver esta investigación. Aunque gran parte de los procesos industriales ya se han digitalizado, los medidores de aguja siguen siendo fundamentales en muchos sectores. La razón: son dispositivos robustos, duraderos y mucho más económicos de instalar. Sin embargo, tienen una gran desventaja: requieren lectura manual, lo que los vuelve lentos, propensos a errores e incluso riesgosos en ciertos entornos. Este estudio propone una solución innovadora: un sistema de lectura automática de medidores analógicos que combina procesamiento de imágenes, aprendizaje profundo y modelos de transferencia de conocimiento, también conocidos como Deep Transfer Learning. El núcleo del sistema es una red neuronal convolucional diseñada para identificar la posición de la aguja en el dial y traducirla en una lectura numérica. Se evaluaron 3 modelos: BGC 19, InceptionNet V3 y DenseNet 169, entrenados con imágenes reales de medidores. El sistema detecta el dial, la aguja, su centro y calcula su ángulo exacto mediante funciones trigonométricas. Estas imágenes calibradas y etiquetadas alimentan la segunda etapa, el entrenamiento profundo. Aquí entran en juego los modelos preentrenados. Los resultados mostraron un claro ganador: DenseNet 169, con la mayor precisión, excelente capacidad de generalización y bajo margen de error, incluso en condiciones difíciles como poca luz o medidores inclinados. BGG 19 evidenció sobreajuste al caer del 97 al 75% en pruebas, mientras que InceptionNet V3 mantuvo un rendimiento estable. Aunque el sistema redujo su desempeño ante ruido intenso, los resultados generales son altamente prometedores. En conclusión, este avance representa un ejemplo claro de cómo la IA, combinada con visión por computadora, puede resolver problemas del mundo real, mejorando la seguridad, la precisión y la eficiencia en entornos donde cada segundo y cada dato cuenta. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por la doctora Chika Edith Mbemena y equipo de la Universidad Nandi Azikwe
Iquique, en Nigeria. En esta investigación se presenta una verdadera innovación que revoluciona el mantenimiento de los oleoductos. Específicamente, este equipo de investigación desarrolló una solución basada en IoT y realidad virtual que permite monitorizar la protección anticorrosiva en las tuberías. Vamos a verlo. Monitorear oleoductos y gasoductos en tiempo real es fundamental para prevenir fallas estructurales. Por ejemplo, la corrosión, un proceso silencioso pero devastador, deteriora progresivamente las tuberías metálicas. En sistemas que transportan petróleo o gas, esto puede derivar en filtraciones, explosiones y un serio impacto ambiental, además de enormes pérdidas económicas. Para prevenir esto, se utiliza una técnica conocida como protección catódica. Básicamente, es un sistema que modifica eléctricamente el entorno de la tubería para que el metal no se oxide, pero para que funcione bien hay que medir periódicamente una variable clave, el potencial tubo-suelo. Tradicionalmente, esto se hace con un multímetro en el terreno por personal especializado. Y ahí empiezan los problemas. Hay zonas de difícil acceso, riesgos de seguridad y costes elevados. Este equipo de investigación propuso una solución innovadora, un dispositivo remoto de bajo coste que mide automáticamente ese potencial y transmite los datos en tiempo real a un servidor en la nube. Pero eso no es todo. También genera una experiencia inmersiva de realidad virtual, donde cualquier persona puede ver de forma clara, visual y en tiempo real si una tubería está protegida, desprotegida o incluso sobreprotegida. Vamos al detalle técnico. El sistema desarrollado integra un Arduino Mega 2160, sensores específicos y un módulo 2G para medir el potencial tubo-suelo en oleoductos y transmitir los datos en tiempo real a la plataforma IoT ThingSpeak. Paralelamente, se creó un entorno de realidad virtual usando AutoCAD, Blender y AWS Sumerian, donde los usuarios pueden visualizar el estado de protección de las tuberías de forma inmersiva, con alertas visuales y auditivas según el nivel de corrosión detectado. En conclusión, este tipo de soluciones no solo mejora la eficiencia operativa, también salva vidas, reduce el impacto ambiental y evita pérdidas millonarias. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Ran Wang y equipo de la Universidad Agrícola de Shandong en China. En esta investigación se presenta un sistema automatizado que fusiona inteligencia artificial, un láser y cámaras de alta resolución para detectar fallas en cintas transportadoras de manera eficiente y ágil. Lo hace en tiempo real e incluso en entornos difíciles, pero no les voy a contar más, lo vamos a ver a continuación. En la industria pesada, las cintas transportadoras son esenciales y cualquier falla puede implicar pérdidas y riesgos. Tradicionalmente, su inspección era manual y poco eficiente. Para resolver esto, los investigadores desarrollaron un sistema automatizado de alta precisión basado en un PLC que coordina sensores, cámaras y láseres y que utiliza IA con YOLO versión 7 para detectar anomalías en tiempo real. ¿Y cómo se detecta un problema en la cinta? Un láser infrarrojo de 880 nanómetros proyecta una línea sobre su superficie. Si hay una rotura, un objeto extraño o una irregularidad, esa línea se deforma. Cámaras industriales de alta resolución capturan esa alteración y envían las imágenes a un sistema de IA basado en YOLO versión 7 que identifica la falla en milisegundos. Pero el sistema no solo detecta, también reacciona. Si el daño es grave, el PLC puede activar alarmas o detener la cinta, incluso en entornos con polvo, poca luz o alta velocidad de operación. Además, almacena imágenes y registros, lo que permite hacer análisis de tendencias y aplicar mantenimiento predictivo. La arquitectura es modular y escalable, apta para distintos tipos de fábricas. Todo el hardware ha sido optimizado, desde la cámara hasta el láser con enfriamiento activo. Los resultados experimentales hablan por sí solos. El sistema logró una precisión del 91%, superando a otros modelos con un consumo computacional mucho más eficiente. En conclusión, esta innovación permite reducir paradas, prevenir accidentes y prolongar la vida útil de sistemas industriales, integrando IA, sensores y control automatizado para lograr fábricas más seguras, eficientes y sostenibles. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones fundamentalmente les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. Así el algoritmo de YouTube nos posiciona y llegamos a más gente. Desde ya muchísimas gracias por apoyar el contenido y este canal. Con respecto al próximo programa hablaremos de computación cuántica,
Una tecnología de la que se habla poco, pero que tiene un gran potencial. Parece ser muy compleja, pero en el próximo programa la explicaremos de manera simple y para que todo el mundo la entienda. Presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos empíricamente el impacto de esta tecnología en diferentes campos. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más Work of Science.